Bienvenidos de vuelta, chicos, chicas, pequeñas pesadillas de toda la Z de Yo Soy Alfonso. Y con la salida de Little Nightmares 3, la verdad es que sé que muchos de nosotros esperábamos aún más respuestas para este gran universo, pero la realidad es que nos trajo muchísimos más misterios de los que pensábamos en un primer lugar, más en específico en la parte final del juego, en el instituto psiquiátrico de Little Nightmares. Ahora, muchísimo ojo aquí, lo que voy a mostrarte a continuación es una locura de teorías, pero sobre todo es algo que impacta el futuro de la franquicia en cuanto al lore. Por ejemplo, en un primer lugar tienes que saber que cuando piensas en Little Nightmares, es muy probable que se te vengan los pequeños a la cabeza, siendo ellos los principales protagonistas dentro de la saga, o sea, todos estos pequeñitos alrededor del juego, que se encuentran atrapados en este mundo tan aterrador. Pero por otro lado, cuando piensas en un antagonista de la saga o en este gran villano importante, aquí es donde podría llegar a decir que es uno de los puntos débiles narrativos dentro del juego, al menos eso hasta ahora. Hasta ahora, uno de los mayores antagonistas que ha tenido una enorme presencia, tanto en los cómics, en el lore, como en los diferentes incidentes del juego, era el Barquero, un hombre con una composición corporal enorme, con la cara muy alargada, el cual tendrá aún más aparición y contenido extra en los cómics que están por venirse y que por supuesto cubriremos aquí en el canal. Pero en este video hablaremos de otro personaje cuyas acciones literalmente lo cambian todo. Estoy hablando del hipnotista, o también conocido como Otto, un hombre psicológicamente abusivo, un psiquiatra muy cruel. Verás, toda esta teoría empieza con los diferentes detalles que te puedes ir encontrando al final del juego, en la que por ejemplo puedes ver un simple sillón, pero si lo observas detenidamente, puedes ver que tiene un extraño dispositivo que se conecta a las cabezas y a su lado se encuentra un tarrón que parece que contienen dulces, así como diferentes cuadros e imágenes inquietantes alrededor de las paredes. Verás, es que todo esto se conecta a los registros de audio ocultos, que la verdad es que la mayoría de los fanáticos de la saga no tienen ni idea de que existen. Estoy hablando de los audios del murmullo de las pesadillas. Y es por eso que también pienso que de aquí vienen muchísimas críticas de la tercera entrega de la saga, o sea, Little Nightmares 3. Porque si bien en un inicio podríamos estar de acuerdo que la historia de Little Nightmares 3 cuenta con diferentes carencias, la realidad es que muchísimas de estas respuestas se encuentran dentro del universo expandido y en juegos de realidad alternativa, o sea, estos ARG, de los cuales hablaremos y explicaremos hoy. Verás, estos audios secretos se encuentran ambientados en un instituto psiquiátrico, un instituto el cual se encuentra ubicado en el mundo real y no en el mundo de Little Nightmares. Ya desde aquí es muy importante hacer esta distinción, ya que uno de los principales psiquiatras de este instituto, o sea Otto, él se encontraba súper obsesionado con el mundo de Little Nightmares. Él pensaba que su hermana pequeña se había perdido dentro de este mundo, ya que su hermana contaba con diferentes trastornos, los cuales le ocasionaban unas pesadillas que con el tiempo se hicieron cada vez peores, y de hecho le asignaron un doctor que también sufrió traumas en su infancia. Ayer por la tarde tuve mi primera sesión real con la niña. Los síntomas de trastorno son peores de lo que esperaba. ¿Recuerdas tus pesadillas? Lo recuerdo todo. Anoche, en mi sueño, una voz apagada. Y entonces lo vi. Seguro que hay algo más. Inténtalo. Intenta interactuar con tu sueño. Traté de gritar tan fuerte que me hice daño en la garganta, pero no me quedaba aire. Estabas allí con él, nadie. No me digas que no hiciste nada. Se suponía que ibas a ayudarme. Deberías entender las causas. No puedo ayudarte si me escondes cosas. ¡Mi cabeza! ¡Me arde! Juntos ganaremos a nuestros monstruos. ¡Basta, por favor! Volved a dormir, pequeños. Las respuestas podrían estar en vuestros sueños. Verás, a lo largo de los diferentes registros de audio, el psiquiatra Otto empezó a notar algo sumamente interesante entre los pequeños del instituto psiquiátrico, o sea, un factor común, y ese era el Barquero. Muchísimos de sus pacientes pequeños, ellos decían que cuando se iban a mimir, constantemente veían una figura enorme, una figura extraña a la cual apodaron como el Barquero. Los pequeños a los cuales Otto atendía, a pesar de que no hablaban entre ellos, en sus sueños veían a esta persona, una persona muy corpulenta, enorme, con la cara alargada y con un sombrero para pescar, quienes decían que este Barquero dentro de sus pesadillas se los quería llevar, por lo que Otto, completamente desesperado con tal de encontrar a su hermana, empezó a torturar a estos pequeños de las peores maneras imaginables, todo esto con tal de causarles diferentes pesadillas y así obtener aún más información sobre este extraño mundo, sobre el mundo de Little Nightmares. Ahora aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, ya que alrededor del final del juego te puedes encontrar con diferentes cuadros, de los cuales te hablé al inicio, que hacen referencia de una
una forma diferente de ver el mundo, una de una manera metafísica, más espiritual. Esto debido a que Otto no era un simple psiquiatra, sino que también era un académico realmente conocido dentro de la comunidad científica, que además contaba con profundos conocimientos del oculto, de todos estos temas esotéricos. Es por eso que entre más y más vas avanzando, alrededor de los diferentes audios secretos, Otto empieza a realizar diferentes rituales ocultos que le dio su mentor. Tengo algo para ti. Pegamento mágico para la mente. No pienso tocarlo. Debes. O recuerdas los detalles o no te podré ayudar. Debo profundizar acerca de ese misterioso ser. Debo saber más. En fin, qué remedio. ¿Un colgante? Perteneció a alguien muy importante. Contemplar su espiral siempre me ha dado paz. A ti te ayudará a recordar al... El hombre de cera. Así lo llamo. Quiero que te fijes en la espiral. Lo veo. Háblame de... el hombre de cera. El hombre de cera estaba en el tejado, frente a mí. Llevaba una chaqueta larga muy sucia. Su presencia olía a mojado, como cuando sube la marea. Bajo el sombrero, su rostro se movía. Era como una sopa, cosas flotando y luego hundiéndose bajo la superficie. ¡Espere! Ahora lo veo un poco mejor. Sus ojos son como ranuras. Tiene la piel áspera y le cuelga como cera derretida. No habló, pero de algún modo supe que el hombre de cera quería que yo me abriera a este lugar. Sí. Lo desea desde hace mucho. Cada noche. Escucho un grito y me giro para ver. Prefiero que sigas hablando del... No. Sin duda que esto último está muy loco y realmente te ayuda muchísimo a visualizar más en dónde nos encontramos dentro del universo de Little Nightmares. Algo así como si le añadieras una capa extra de profundidad. Un mundo que a pesar de que lo puedes llegar a interpretar como el mundo de las pesadillas, esto no cambia el hecho de que este sea un mundo real, ya que incluso el maestro de Otto literalmente pasó toda su vida tratando de ingresar a este nuevo mundo, al mundo de las pesadillas, pero desafortunadamente no lo logró y murió en el intento. Por otro lado, su alumno Otto logró acceder a este mundo no a través de los sueños de los pequeños, sino que más bien de sus pesadillas. Otto lograría acceder a este mundo a través de una pequeña llamada Ruth, la cual fue ingresada al hospital psiquiátrico porque tenía la aflicción del agua, o al menos así es como ella lo llamaba. Constantemente sentía que se ahogaba, constantemente tenía dolores de cabeza, pero sobre todo no quería dormir debido al terror que encontraría en sus pesadillas. Pesadillas las cuales también conoció al barquero. Es por eso que Otto se ofreció para así atender a la pequeña Ruth, la cual se había ganado este apodo de Nadie, apodada así por los otros pequeños del hospital psiquiátrico, solamente que ella prefería llamarse Mediodía. Lo más curioso viene aquí cuando en el podcast te van relatando a través de diferentes torturas, las cuales Otto le ejercía. Aquí también describen un dispositivo el cual va conectado a su cabeza, que puso en su propio sillón, y después de sus sesiones de tortura, le daba a Ruth diferentes dulces que no eran para nada normales, más bien contenían diferentes medicamentos muy fuertes para tranquilizarla y estimular el dolor y las pesadillas. También a través de este dispositivo, que iba conectado a su cabeza, así es como Otto logra ver el mundo de Little Nightmares. Ahora muy seguramente en este punto te estarás preguntando el por qué alrededor de nuestra campaña de Little Nightmares 3 constantemente te encuentras con unas referencias muy claras del hospital psiquiátrico, de las experimentaciones de Ruth, las cuales se encuentran dentro de este mundo. Es más, también parece que el mismísimo Lou también se encontraba dentro del hospital psiquiátrico. Pues bien, prepárate para asombrarte, ya que en una de las sesiones de terapia de Ruth, o mejor dicho, en una de sus sesiones de experimentación, llegaron tan lejos
dijo que empezó a convulsionar, todo esto mientras Otto observaba el incidente, y de pronto Ruth desapareció. Al inicio solo fueron unos instantes, pero entre más y más iban avanzando con los experimentos, las desapariciones de Ruth eran cada vez más y más prolongadas. Claramente se estaba adentrando al mundo de Little Nightmares, o al menos eso es lo que podemos sacar como conclusión, ya que dentro del podcast literalmente te describen la ambientación de este mundo, porque cada vez que Ruth regresaba nos describía cosas de este mundo, como un carnaval, un desierto y una fábrica, haciendo unas claras referencias a Little Nightmare 3. Ruth también te cuenta que actuaba dentro de este circo junto con otros pequeños, solamente que los otros chicos se encontraban obligados, se encontraban forzados a trabajar en el carnaval, además de que tanto estos pequeños como Ruth se sentían muy incómodos por las diferentes personas que se iban encontrando alrededor del carnaval, ya que las describían como unas personas grotescas, con unos enormes cuerpos deformes. Ruth a veces también describía estos cuerpos que les sangraban, que tenían heridas, úlceras y aspectos muy repugnantes que casi la hacían vomitar. Pero tal vez lo más importante es que Ruth llegó a describir un hombre con una marioneta viva que se movía por su cuenta, quien de hecho también los vigilaba en caso de que alguno de los otros pequeños intentara huir en medio del show. Algo así como lo que viviste dentro de tu gameplay en Little Nightmares 3, ya que en tu camino también te puedes encontrar con diferentes pequeños que se encuentran corriendo por su vida, tratando de escapar. También te puedes encontrar con diferentes jaulas y hasta pequeños gnomos. Otto, al enterarse de esto y completamente ansioso con tal de volver a ver a su hermana perdida, quiso acercarse aún más al mundo de Little Nightmares. Pero lo verdaderamente misterioso viene aquí, cuando en esta sesión de terapia con Ruth, cuando en uno de sus experimentos intentó acercarse y trató de ver el mundo de Little Nightmares a través de su dispositivo, lo que vio fue simplemente estremecedor. Lo dejó sin palabras, ya que ahora Otto no estaba viendo el mundo de Little Nightmares, en cambio estaba viendo un enorme ojo con una gigantesca luz cegadora que lo rodeaba, lo cual a decir verdad resulta muy extraño, y creo que tengo una respuesta o al menos una teoría muy convincente sobre el significado oculto del ojo dentro del universo de Little Nightmares, ya que este ojo es un símbolo bastante recurrente desde los orígenes de la franquicia, que también podría revelarte los verdaderos orígenes de este mundo. Ahora aquí es cuando Otto nos empieza a relatar que a través de Ruth habló con el barquero, con este ser de la cara alargada. El barquero le dijo a Otto que él no pertenecía a este mundo, porque ya era demasiado viejo y además no contaba con algo que realmente le causara dolor, con una especie de trauma, con un gran peso que estuviera cargando, con una pena oculta o un sufrimiento para así poder acceder al mundo de las pesadillas. Todo esto mientras el barquero lentamente se iba llevando a Ruth, dejando a Otto atrás. Por supuesto que Otto no se detendría en su búsqueda. Entonces, cuando llegó Ethan, un nuevo paciente del hospital psiquiátrico, un jovencito que sufría de sonambulismo, Otto empezó a experimentar aún más y más con él de las maneras más crudas y dolorosas imaginables, experimentos aún más crueles y dolorosos de los que le hacía a sus otros pacientes. Y aquí es donde llegamos a una de las partes más crudas de todo el video y posiblemente también del universo de Little Nightmares, porque piénsalo bien por un segundo. Si bien hasta ahora habíamos conocido la historia de Ruth, la cual sí había sufrido a manos de Otto y sus experimentos, con todo lo que te acabo de contar sobre ella, a pesar de esto Ruth, digamos que se encontraba a medias, en el umbral de entre sí y no poder acceder al reino de las pesadillas, al mundo de Little Nightmares. Si lo piensas bien, con estos nuevos pequeñitos que iban entrando al hospital psiquiátrico y Otto los atendía, Otto los hacía sufrir 1000 veces más, todo con tal para que se accedieran al mundo de las pesadillas, pero de una manera muchísimo más directa, y no a medias como lo que estaba haciendo con Ruth. Es por eso que hay teorías que dicen que Otto pudo haber realizado un trato con el barquero de enviarle a más pequeños, para que así Otto estableciera su propia conexión con el mundo de Little Nightmares, lo que claramente te revela la personalidad realmente grotesca, pero sobre todo cruel, que tiene Otto, finalmente llegando así al jefe final de Little Nightmares 3, aunque se dice que puede que este personaje sea Otto, o al menos lo que queda de él, y aquí es donde llegamos al jefe final de Little Nightmares 3, el cual a diferencia de la primera y la segunda entrega, en las cuales digamos si teníamos un jefe final más directo, como con más sentido, ya sea con Stacy la dama, o con Mono y con el hombre delgado, puede que el jefe final de este juego sea Otto, o al menos lo que queda de él. Y es que a lo largo de la franquicia hemos visto cómo es que los adultos que se encuentran aquí tienen que pagar con un precio terrible, desde obsesionarse con cosas, algo así como si fueran los múltiples pecados capitales, hasta deformar sus cuerpos. Ahora, a pesar de que muchos fans digan que este es Otto, la verdad es que yo siento que puede que Otto nunca logró cruzar al mundo de Little Nightmares, ya que al final del día él es un adulto, y realmente desconocemos que tanto el barquero le pudo ayudar para cruzar o no, por lo que al menos yo en este punto de la historia, y con la información y las reglas que se nos han presentado hasta ahora, la verdad es que siento que más bien
bien el jefe final, el cual vemos en Little Nightmares 3, es una versión de Pesadilla, nacida de los miedos de Lou, el cual también se encontraba en un hospital psiquiátrico, y también posiblemente nacida de los miedos de los otros pequeños. Por lo que sí, en este punto sí siento que es muchísimo más probable que esta sea una pesadilla de Otto y no Otto por sí mismo. La verdad siento que este psiquiatra tiene el potencial para convertirse en uno de los villanos más importantes de toda la franquicia, pero sobre todo con aún más futuro, con más conexiones con el barquero y conexiones con el mundo real y el mundo de las pesadillas. Habiendo dicho todo esto, claramente profundizaremos aún más en los otros jefes dentro del juego de Little Nightmares 3, y no solo ellos, sino que también la de los otros juegos, como por ejemplo el cazador. Así que si te ha gustado el video, no olvides dejar un like y un comentario para que así te sigan llegando todo el lore de tus sagas favoritas, pero sobre todo dime, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Cuáles son tus teorías? ¿Te gusta este nuevo enfoque que está tomando la franquicia? Gracias por ver, te ha hablado Alfonso, y recuerda que nos veremos en el hospital psiquiátrico. Pequeña pesadilla.